Saludo al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador y conductor de espacios en su canal de YouTube No Apto para Cínico, miembro de esta familia sin censura y también mencionado ya, periodista mencionado en el quién es quién en las mentiras de la semana. Y no se asuste, no por las razones de Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca, ni de los Rivapalacio o los Alemán, sino en una buena mención, porque ayer hay que agradecerle, me imagino que fue a Ana Elizabeth García Vilchis, conductora, directora de esta sección en la mañanera del quién es quién, la que nos estaba viendo en el análisis que hacíamos, y por ahí hace referencia a algunos comentarios que hiciste, mi querido Jaime. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Vicente, muy buenos días. Oye, ya voy a poder dar autógrafos y me vas a tener que subir el salario. En lugar de los $500 que me das, me vas a tener que dar $1,000 por participación, querido Vicente. Oye, ya ni lo que cobran por entrevistas los de Radio Fórmula, no te aceleres, mi querido Jaime. Oye, a ver, ¿cómo ves primero? Vámonos por partes. ¿Cómo ves primero a Mariana Gómez del Campo, vocera de Porfirio Muñoz Ledo? ¿Y en qué quedó el Porfirio Muñoz Ledo siendo retomado por la derecha más ultraconservadora de México? Hijo, mano, lo que pasa es que cada vez que habla Mariana, la sobrinita de Felipe Calderón y toda la gente derecha que ahora se ha embarcado en esta campaña para criticar al presidente y la estrategia de seguridad, que por cierto, la estrategia de seguridad que ha respaldado Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, desde ayer dijo que hay que respetar esa estrategia de seguridad. Qué interesante, ¿no? Que mientras el embajador de Estados Unidos pide respeto a esta estrategia de seguridad, desde la oposición, Porfi, Mariana Gómez del Campo dice, no, esto es el acabose, estamos en medio de una situación insostenible. Pero fíjate que yo creo que de algo vale ser viejo, porque uno se acuerda de tantas cosas. Mira, te voy a contar algo interesante. En el año aproximadamente de 2010, en Estados Unidos se dio a conocer, es decir, todavía estaba como presidente Felipe Calderón. En el año 2010 dio a conocer un reporte clasificado en el que vienen memorándums internos y que no habían sido públicos hasta ese entonces. Bueno, en ese documento es fascinante cómo Estados Unidos empieza a criticar duramente criticaba ya la estrategia contra los cárteles de la droga durante su sexenio. Y hablaba, mira, fíjate nada más lo que dicen estos reportes. Dice, a lo largo de memorándums y reportes clasificados, los servicios de inteligencia del Departamento de Estado, las agencias federales como la DEA y funcionarios de los consulados y embajada de Estados Unidos en México hacen una composición de escena de la ingobernabilidad y casi absoluta impunidad con la que llegaron a operar los cárteles de la droga en gran parte del norte de México. En relación a los reportes transmitidos a Washington, destaca el estupor y alarma ocasionados por la matanza, ¿se acuerdan?, de los 72 migrantes en la localidad de San Fernando en agosto de 2010, en la que el gobierno de México trató de minimizar su responsabilidad, según la relación de cables e informes transmitidos por el Consulado de Estados Unidos en Matamoros. En los documentos se establece que en 2007, las corrientes de inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica se enfrentaban a un ambiente cada vez más violento y hostil. A pesar de ello, la matanza de San Fernando consiguió por primera vez llamar la atención sobre una crisis de violencia que había sido acallada por el gobierno mexicano, con la colaboración, por supuesto, de poderosos medios de comunicación. Entonces dice, los reportes, me refiero a los informes clasificados, no ofrecen nada nuevo de lo que los medios en México han venido reportando, pero casi mínimamente, ¿no?
y hablan de que los reportes hacen alusión desde aquel entonces a los problemas de corrupción, a la penetración de las instituciones por parte de los cárteles, caso Genaro García Luna, a la escalada de una violencia inaudita que expuso cuerpos decapitados, coches bomba, granadas de fragmentación en lugares como Ciudad Juárez, Tamaulipas y Matamoros. Estos son reportes, Vicente, internos del Departamento de Estado que ya circulaban desde el 2007. Luego, cuando viene la transición del 2012 al 2013, ¿qué crees que pasó? Estados Unidos ya estaba harto del nivel de violencia y por primera vez en la historia el Departamento de Estado decidió clasificar a la Ciudad de México como una de las zonas más peligrosas en el 2013, a comienzos de Peña Nieto. Bueno, ¿qué crees que hizo el gobierno de México? Presionó desde Relaciones Exteriores a la Embajada de Estados Unidos para decirle que por favor que no pusieran a la Ciudad de México en la lista negra, donde el gobierno de Estados Unidos emite alertas, porque se decía que la Ciudad de México no había sido contaminada todavía por la violencia de los cárteles, pero esto era mentira. Y la Embajada de Estados Unidos lo sabía y ya tenía un reporte listo, ¿no? Lo que ocurrió fue que la embajada estaba indignada porque en aquel entonces había habido incluso actos de violencia contra empleados de la embajada, a los que habían robado, golpeado. El clima de violencia en la Ciudad de México era algo inusitado. Bueno, todo esto que te estoy narrando, de cómo la unidad de inteligencia del Departamento de Estado hablaba de un México ingobernable, corrupción, penetración de los cárteles en las instituciones, violencia no controlada en la Ciudad de México, todo esto te habla de una violencia inusitada que los medios de comunicación, presionados por el gobierno de Felipe Calderón y después de Peña Nieto, se esforzaron en acallar. Entonces, cuando uno ve a Porfirio Muñoz Ledo y a Mariana Gómez del Campo y a toda esta gente que han lanzado esta embestida para hablar de una violencia inusitada, uno se pregunta, pues ¿dónde estaba esta gente en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2013? Entonces, realmente es de un cinismo inaudito, increíble. Pero mira, la gente tiene memoria, la gente se acuerda bien de todo esto. Y lo que estamos viendo ahora con estos estúpidos llamados de Porfirio Muñoz Ledo, llamado a restaurar la República, todos estos atufan a oportunismo, ¿sabes? A pataletas de un pobre viejo decrépito que quiere seguir figurando en la escena nacional. Porfirio Muñoz Ledo tiene un severo problema de adicción a los, ¿cómo se llama? A las luces y a las cámaras. Yo me acuerdo que alguna vez don Jesús Silva Herzog, hablando de esta tendencia, de esta adicción de Porfirio Muñoz Ledo, decía: todo mundo sabemos de la tendencia, de la afición de Muñoz Ledo por los medios. Incluso sabemos que cuando llega al Aeropuerto Internacional de México, él siempre escoge la línea de ¿que va a declarar usted algo, sí o no? Porfirio siempre se va ahí porque cree que tiene que declarar de lo que sea, de lo que sea. Entonces estamos viviendo una época de un cinismo inaudito y de esa flaca memoria que sigue caracterizando a la derecha conservadora, Vicente. Querido Jaime, oye, por cierto, Jaime, andas desatado, andas, diría mi tía Silvia y mi tía Úrsula, andas echado a perder. Nada más te mencionan en el quién es quién en la mañanera y te pusiste una chamarra acá tipo Elvis Presley de mezclilla. Olvídate de las camisetas, ya el señor, no, nomás faltó que salieras de corbata, mi querido Jaime. ¿Ah, sí? Así nos vamos a llevar, Vicente. ¡Doña Mina! ¡Doña Mina! Su hijo me está bulleando, doña Mina. Doña Mina, su hijo me está bulleando. Bueno, oye, debo de admitir que cuando me escriben y me dicen, están mencionando a Sin Censura en el quién es quién,
y mencionaron a Jaime Hernández, te juro que así como, no sé si existe eso de que se sale el alma del cuerpo y levita, así sentí que se me salió el corazón y dije, pues, ¿ahora qué chingados hicimos? Bueno, quiero decir que qué bueno, Jaime, que qué bueno que se mencione lo que decimos aquí en Sin Censura, porque lo hacemos con mucha convicción, con mucha responsabilidad y obviamente entendiendo las consecuencias, porque anda la perra brava y seguro estoy que no se van a quedar quietos si mencionaron a Jaime Hernández en la mañanera, si mencionaron a Sin Censura, incluso los odiadores que desde el mismo movimiento nos intentan reventar. Así fue como Ana Elizabeth García Vilchis hace mención de Sin Censura, exhibiendo lo que platicábamos precisamente anoche, Jaime, las voladas de Ricardo Alemán y de Anabel Hernández. Échelo, Ceci. Por cierto, ayer durante una intervención en el programa Sin Censura de YouTube, Jaime Hernández, el periodista de la Jornada Sin Fronteras, reveló que la fuente de Hernández, de Anabel Hernández, es un ex agente de la DEA y lo describe como un fantasioso que se dedica a inventar. Veamos este tuit que publicó Ricardo Alemán y lo que dice Anabel Hernández. Aquí del lado derecho vemos lo que dice Anabel Hernández. Una fuente de información muy cercana a Palacio y que ha sido muy precisa en consultas anteriores, me explicó una de las que yo llamaría una de las primeras hipótesis de la violencia coordinada. Se trata de crear la enfermedad para después darte la medicina, generar la crisis para dar una solución, y añadió que se trata de una violencia que el gobierno asume tener bajo control para justificar la militarización total del país e incluso someter a la oposición. Es una especie de extorsión orquestada entre miembros del gobierno federal y el crimen organizado. Mi querido Jaime, pues ahí está cómo se retoma lo que dijiste sobre la fuente, que no es la de piedra de Palacio Nacional, a la que hacen referencia muchos colegas, y bueno, que creo que nos debe de poner en otro saco, que no es el mismo al de los personajes embarrados por el otro audio, el nuevo audio que se da a conocer de Alito Moreno negociando con un alto ejecutivo de Radio Fórmula. Ni podemos estar en el mismo saco de esos que exhibe una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, Jaime. Sí, fíjate que yo creo que esta es una batalla. ¿Perdón? Mucho, Jaime. Les digo que esta es una batalla que yo vengo librando desde hace mucho tiempo, porque hay una escuela que introdujo, sin lugar a dudas, Reforma. Reforma es uno de los grandes culpables de esta falta de profesionalismo, de amarillismo, y Reforma introdujo una escuela, un nuevo estilo de hacer periodismo que destilaba elevadísimas dosis de impunidad. Tú no puedes citar, cuando estás haciendo un reportaje serio, por ejemplo, sobre cómo opera la DEA, cómo operan los carteles en México, tú no puedes circunscribirte a una sola fuente, como por ejemplo es el caso del exagente de la DEA, Héctor Berreyes. Todo el mundo conoce a Héctor Berreyes, y no son opiniones mías, son opiniones de gente de la DEA de hoy día, que me dicen que Berreyes es fantasioso, es muy locuaz, y realmente lo han desautorizado varias veces desde la DEA. Pero yo creo que es una obligación del periodista, si vas a citar a Berreyes para hablar de conspiraciones, de todo esto, ¿por qué no ofreces la otra versión? Que es precisamente la que desde la DEA te dicen tengan cuidado con esa fuente. Y lo que ocurre en México es que muchos reporteros, muchos periodistas
prefieren quedarse con la versión más fantasiosa, más impactante, la que vende más libros, la que da titulares. Entonces yo creo que yo siempre he creído, querido Vicente, que es mejor mantenerse, sabes, en la mesura, en la prudencia, porque después de esos análisis, pues surgen políticas de gobierno, ¿no? El gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos tendrán una mejor manera de aproximarse, por ejemplo, en el contexto del debate que se ha iniciado en el caso de Rafael Caro Quintero, que es un tema que abordamos ayer. Pero fíjate que lo que sí me sorprendió, y además para mal, fue, es decir, me sorprende en el caso de unos periodistas y no de otros. Por ejemplo, el caso de Joaquín, pues ¿cuántas veces hemos hablado del grado de cinismo de Joaquín? Y Joaquín nunca lo ha negado, Joaquín incluso ha presumido de ser corrupto, ya forma parte, la corrupción se ha convertido en una segunda naturaleza de Joaquín. Él lo asume su corrupción, sabe que él se ha enriquecido gracias a ese sistema que le permitió ordeñar durante más de 40 años a ese sistema corrupto, a esa vaca ultracorrupta. Pero es lamentable que esa misma escuela haya sido seguida por otros periodistas como Denise Merker, que se supone que surgieron e irrumpieron en los medios masivos como, sabes, como una nueva forma de entender el periodismo, más claro, más transparente, pero te das cuenta, a tenor de lo que publicó ayer la gobernadora de Campeche, de que ya todos están en el mismo saco. Es decir, es increíble que ya realmente hacia donde voltees, me refiero a los medios corporativos, te encuentres con este tipo de prácticas. Yo mientras escuchaba el programa de la gobernadora de Campeche, yo decía, bueno, coño, pero qué solos estamos y qué en minoría estamos personajes como Vicente Serrano, como yo y otros medios de comunicación, como La Jornada, que nunca han vivido de la corrupción. Estamos en franca minoría. Ahora, te digo una cosa, a mí me gusta, me siento muy confortable en esta minoría, porque uno, estando en esta minoría de periodismo honesto, transparente, sin cochupos, sin chayotes, la verdad es que se duerme tan bien, uno tiene la conciencia tan tranquila, querido Vicente, y es todo lo que te puedo decir sobre este fenómeno lastimero, ¿no? Vergonzoso todavía que persiste en México. Oye, Jaime, y ya que mencionamos a los embarrados por el más reciente audio que dio a conocer Laida Sansores de Alito, qué sospechoso me resulta que se hayan reunido Chucho, el muy Chucho de Zambrano, el presidente nacional del PRD, o lo que queda del PRD, Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, y este personaje, Vargas del Villar, Enrique Vargas del Villar, candidato elegido por el PAN rumbo a las elecciones del próximo año en el Estado de México. Pero el gran ausente de esa reunión fue Alito, el presidente, malo, bueno o nefasto, del partido que ha gobernado sin alternancia el Estado de México. ¿Qué lectura le das a esto? Para mí es hasta revelador. Por ahí el PAN y el PRD le dan una patada en donde te conté, al PRI. ¿Por qué? Porque las encuestas apuntan a que el PRI no se gana ni a las canicas en su bastión más importante en el Estado de México, y que tendría más posibilidades el PAN de ganar la gubernatura si va sin el PRI. Bueno, insisto, esa es la lectura que yo le doy, a pesar de que cacaree Claudio X González de la Unidad, a pesar de que Pedro Ferriz le pida manifestarse, hasta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo, a pesar de que Porfirio Muñoz Ledo sea retomado por la ultraconservadora derecha mexicana. ¿O cómo la avestruz, mi querido Jaime?
Pues yo voy a empezar por este intento de reagrupación in extremis del PRD, del PRI y del PAN. A mí se me antoja cuando los ves ahí todos juntos, cerrando filas, y además sin la presencia de su patrón, de Claudio X González. Pero esto se me ocurre como un relato, ¿no? Un relato de náufragos, ¿no? En la década de los 60s o 70s, Gabriel García Márquez escribió una novela por entregas que se llamaba El relato de un náufrago, que habla de las experiencias de un hombre, de un marinero que sobrevivió a un naufragio. Esta es ya la crónica en presente de este naufragio de tres de los que fueron alguna vez los más importantes partidos en México, el PRI, el PAN y el PRD. Todos hoy son víctimas de un naufragio político. A mí se me antoja también como esta historia de la Armada Española que intenta embestir a la Armada Inglesa, invadir Inglaterra, y los hacen añicos, ¿no? Y terminan ahí aferrados a una tabla, juntándose los sobrevivientes. Así se imagina esta reunión in extremis de estos líderes políticos para tratar de ver de qué manera, y fíjate, nada más, y además te llama mucho la atención el nombre y la forma como lo han presentado. Ellos dicen que si ganan las próximas elecciones en el 2024, van a inaugurar en México lo que sería un novedoso sistema de gobierno de coalición. Yo, la verdad, no veo a estos siendo capaces de estar al frente de un gobierno de coalición. Se darían con todo, porque los del PRI, evidentemente, como la cultura que tienen, querrían seguir robando, los del PAN también, el PRD lo mismo, y veo en este contexto de estos náufragos aferrados a su última posibilidad, veo a Alito, ya ni siquiera Alito lo dejaron subir a la tabla de salvación, porque saben que Alito está apestado, Alito está ya perdido, a pesar de que Alito diga que el PRI lo va a defender. El PRI dice, me va a defender a mí, el PRI, no vamos a permitir esto, pero pues creo que no encontró eco entre las filas de su propio partido y mucho menos del PAN y del PRD. Oye, mi querido Jaime, fíjate, le pegaste al clavo. Sabes que uno de mis libros favoritos es Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Se lo recomiendo a la gente que nos está viendo y escuchando en Sin Censura. Tal vez, solo tal vez, como el sobreviviente del naufragio, Alito Moreno está esperando a que su heroísmo consista en no dejarse morir, como empieza el capítulo 14 de Relato de un náufrago. Y bueno, se me vino a la mente porque también en Relato de un náufrago hablan de un periodista que se hace pasar por doctor para obtener la exclusiva de este náufrago y que ahí le da la idea del negocio por el cuento, ¿no? Y de cómo las empresas de relojes estaban dispuestas a regalarle el reloj de marca para que se lo pusiera este hombre cuyo único heroísmo fue no dejarse morir, mi querido Jaime, en momentos en que el periodismo pasa por una de sus etapas más delicadas por la corrupción dentro del periodismo. Se me viene toda la mente con tu mención de Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Pues yo sospecho que ahora estos náufragos no creo que vayan a sobrevivir en el 2024 y ni reloj les va a tocar, querido Vicente. Oye, para ir cerrando, mi querido Jaime, para ir cerrando, déjame preguntarte, porque hay tantos temas, ahora sí que se vinieron muchos temas, mi querido Jaime. Déjame plantearte para cerrar, déjame mencionarte, ¿crees tú que vaya a prosperar
este juicio político, este desafuero contra Alito Moreno, que no es lo mismo que juicio político necesariamente, es un juicio de procedencia el que se le está pidiendo a Alito Moreno para desaforarlo y llevarlo ante la justicia de acuerdo a lo que solicita el fiscal general de Campeche. ¿Tú crees que vaya a prosperar? Yo creo que a tenor de lo que dijo ayer Renato Sales, el procurador de Campeche, la petición de desafuero es muy consistente porque no está basado en los audios que hemos escuchado para asombro y perplejidad de todos los ciudadanos. Yo creo que tal y como lo ha presentado el fiscal de Campeche, está muy bien construido porque tiene que ver con el tema de enriquecimiento ilícito. Y las particularidades que tiene esta acusación es que en este caso el imputado tiene que demostrar, ofrecer la prueba de que no se ha enriquecido. Esto es lo interesante quizá, porque supone que Alito no va a poderse defender solamente con la verborrea que le caracteriza, ¿no? Con estos llamados a sus aliados, que lo está persiguiendo una dictadura, que no es cierto que se haya robado nada, pero lo cierto es que hay una prueba inobjetable, que son las propiedades que tiene en Campeche, en otras partes del país, en la Ciudad de México, en el extranjero, y va a ser imposible que Alito pueda demostrar que todas estas posesiones y riquezas, cuadros, obras de arte, las haya adquirido a lo largo de toda su trayectoria como funcionario del PRI, como funcionario electo por el gobierno de Campeche. Y yo creo que realmente lo tiene muy complicado Alito. Yo creo que la argumentación que ha ofrecido el fiscal de Campeche y sobre todo la forma en que han construido esta imputación realmente se va a convertir en una trampa, pero son de estas trampas no son las trampas clásicas de la ratonera que pasa el ratón y se dispara. No. Esta es una trampa que vamos a ver todos irse cerrando en cámara lenta cada vez que se vayan ofreciendo y mostrando las pruebas, su riqueza personal, sus cuentas bancarias, sus cuentas en el extranjero, porque hay que tener en cuenta que es posible que esto se extienda a la unidad de inteligencia financiera, y es ahí donde también es posible que nos enteremos cómo han sido las transacciones, el flujo de dinero que ha manejado Alito. Así es que se va a ir estrechando el cerco poco a poco, pero vamos a ver si la Cámara de Diputados, el Congreso, actúa de manera eficiente, expedita, para desaforarlo y para que se inicie el proceso que va a irnos ofreciendo parte por parte las riquezas y como es de esperar, vamos a seguir asistiendo a este espectáculo de los martes del Jaguar, donde la gobernadora de Campeche va a ir literalmente despellejando, haciendo un juicio paralelo, y lo va a ir a disfrutar lo mismo que millones de mexicanos, porque yo creo que Alito Moreno, yo ya estoy harto, querido Vicente, que siga habiendo políticos como Alito Moreno que crean que nos pueden ver a todos la cara de pendejos. La verdad, yo ya estoy harto de ese tipo de políticos asquerosos, corruptos, verborreicos, con una estatura moral insignificante. No, son esa gentuza que ya tiene que ser expulsada de la política en México, y yo creo que urge este caso, porque yo creo que el PRI sobre todo, si quiere recuperar terreno, pues tiene que deshacerse de estos monstrillos, de estos corruptos,
pero no los veo todavía muy convencidos al PRI. Es posible que veamos cómo a la Chita Callando hacen como que lo defienden, pero no lo defienden, y yo anticipo que va a ser un espectáculo fenomenal, de esos que habrá que sentarse con palomitas. Pues mi querido Jaime, si tú estás harto de los corruptos, yo estoy harto de esos que nos quieren ver la cara de pendejos desde los medios de comunicación. Estoy harto de los López Dóriga, estoy harto de los Gómez Leiva, estoy harto de los Merker, estoy harto de los Uresti, estoy harto de todos estos que se dicen casi iluminados por el Señor. Y yo me pregunto si el Señor es el de arriba o el Señor es el dueño de la empresa para la que trabajan. Entendió el que entendió. Y por eso, nada más por eso, le digo a usted que nos está viendo y escuchando, hoy más que nunca me siento orgulloso de mi frase de batalla con la que inicio todos los días, aunque parezca matraca, los espacios de censura. Ya estamos listos para hablar como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y una de las manos que les daba de tragar o les da de tragar es Vandalito Moreno. Mi querido Jaime, te voy a pedir, cámate por favor, ya no sigas porque ya me regañó mi mamá, que ya no te siga dando carrilla por favor te voy a pedir que no me hagas quedar en ridículo en la noche, no vayas a llegar con corbata y traje, porque no se me da últimamente ponerme corbata, mi querido Jaime, te lo pido por favor. Doña Mina, muchas gracias, dona Mina, muchas gracias de verdad, por favor, entender este pobrecito periodista. Su hijo lo bulea mucho, señora Mina, muchas gracias. Oigan, y no, ya en serio, les pido que por favor se suben a nuestro canal también de No Apto para Cínicos, que empezamos a transmitir todos los días a partir de las 14 horas, y síganos también a través de nuestras redes sociales, @Jaime y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Y por favor, Vicente, ya no andes de travieso, por favor, pórtate bien, por favor, si no, le voy a decir a doña Mina. Oye, nada más no pidas más por colaboración, nótese mi sarcasmo, yo obviamente no puedo pagarle una colaboración y además sería muy poco por lo mucho que aportan hermanos, maestros como Jaime Hernández, como Luis Guillermo Hernández, que está esperando para entrar al espacio, a todos. No pidas más, ni que fuéramos Radio Fórmula, entendió el que entendió. Mi querido Jaime, te mando un abrazo, muchas gracias y éxito en el programa al rato. Venga, abrazote. Sale, No Apto para Cínicos, recuerde, en YouTube para que se sume a su familia, a la familia de el querido Jaime Hernández. Y bueno, a quien también he visto muy activo en redes sociales es al maestro Luis Guillermo Hernández, académico universitario, periodista independiente, director de La Sexta W y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. En Twitter lo leí con un mensaje que literalmente dejó la víbora chillando. Como suscribí, pues nada más le di retuitear y like ahí en Twitter. Dice, sí, Radio Fórmula es un estercolero informativo donde se pactan entrevistas y coordinan campañas de ataque mediático. Pero el hecho de que desde el gobierno de López Obrador todavía le otorguen cientos de millones de pesos en publicidad oficial es algo que no entiendo, dice Luis Guillermo Hernández. Pues yo tampoco. Y para hablar de este y otros temas, saludo al maestro Luis Guillermo Hernández. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Mi querido Vicente, muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, para mí es un placer pues platicar contigo y con la audiencia de Sin Censura este miércoles. Te mando un abrazo. Pues entre brothers y sisters, Alito Moreno está dejando un manchadero de calabaza por todos lados. Embarrada Denise Merker anoche. Embarrado el Che López Dóriga, como se burla de él, Laida Sansores. Embarrada hasta Maxine Goodside y Javier Poza. Y sobre todo embarrada la empresa, que bien señala recibe más de 500 millones de pesos
en publicidad oficial, si sumamos Radio Fórmula y Telefórmula. Y creo que estamos ante algo que viene advirtiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la tragicomedia de un sector de la prensa mexicana que se cae a pedazos, que se ha prostituido, que se ha vendido, que se ha corrompido, que se ha chayoteado. En fin, mi querido Luis Guillermo, te escucho con tus comentarios, con sus opiniones. Mi querido Vicente, estamos viviendo en México sin ninguna duda la era más oscura de los medios de comunicación. Estamos viviendo sin lugar a dudas la era más evidente del derrumbe ético, profesional y social de los medios de comunicación mexicanos. Estamos asistiendo a este derrumbe que ya habíamos avisorado hace mucho tiempo, que ya habíamos identificado hace mucho tiempo, pero del que no teníamos pruebas tan contundentes del sometimiento, de la claudicación, de la abnegación de los periodistas hacia el poder político, como lo que escuchamos ayer con el audio de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, el exgobernador de Campeche. A mí me da mucha lástima escuchar que gente como Denise Merker pues sea balconeada como lo que es una periodista obediente, una periodista sumisa, que alcanza posiciones en la medida en la que calla, en la que claudica, en la que se somete al teleprompter que le imponen sus patrones. Me da mucha lástima escuchar que periodistas que están muy lejos de la lógica política o de la lógica de información general, como la llamada reina de la radio, Maxine Goodside, tiene precio, y tiene precio en función de engañar, de mentir, de manipular y sobre todo de lanzarle un escupitajo en forma de noticias al pueblo de México. Lamento mucho esta balconeada, porque me parece sin duda que deja desnudas y desnudos a todos esos periodistas que han navegado muchos años con bandera de honestidad, de seriedad, de imparcialidad, de cordialidad, y no son más que obedientes mercaderes al servicio del patrón. Ya sabíamos hace mucho tiempo que en Radio Fórmula las voces tienen precio. Lo que no sabíamos es que ese precio era tan bajo, mi querido Vicente, y que el alquiler de los espacios llegaba a los niveles grotescos, vulgares, prosaicos que escuchamos ayer. De Joaquín López Dóriga no me extraña, todos lo conocemos y no tengo ningún empacho en definirlo como el mayor prostituto de la información en México. De lo que sí me sorprendo es de que Denise Merker, de que Maxine Goodside, de que Javier Poza, de que todas estas figuras que uno pensaba que no tenían tanta hambre o tanta hambruna, pues podían mantenerse al margen de estas lógicas de manipulación, y sabemos y vemos que no. Definitivamente, mi querido Vicente, no son buenos tiempos para los periodistas y las periodistas, para los lectores de noticias y las lectoras de noticias de los medios tradicionales. Están exhibidos, están expuestos, están desnudos, y el pueblo puede ver su profunda podredumbre. Y fíjate, mi querido Luis Guillermo, que el presidente también hace declaraciones que no van necesariamente relacionadas al audio de Alito, pero que son en relación al momento tan lamentable que atraviesa este sector del periodismo. AMLO, creo que ahí tienes las declaraciones así, AMLO menciona que Anabel Hernández y Ricardo Alemán no se midieron con su fuente de Palacio. Échalo, Ceci, para seguir conversando con Luis Guillermo Hernández.
hablando de que se incendiaba el país y esto que no se midieron, Anabel y Ricardo Alemán, que aquí en la fuente del patio central les dijeron de que yo había ordenado todo esto para justificar la militarización del país. Esto es importante, Luis Guillermo, porque pueden criticar mucho a Ana Elizabeth García Vilchis, directora encargada de la sección del quién es quién en las mentiras de la semana. He escuchado ya cosas de tinte misógino contra Elizabeth, pero la valía del segmento en días como hoy es que exhibe esta campaña, hasta dice, creo, voy a agarrar aire porque son muchos, que precisamente siguen esta línea de los mercenarios, de los sicarios de la pluma. Y no me sorprende, ya que estoy mencionando esto, que salga, por ejemplo, ya lo he dicho aquí una y otra vez, Marco Levario Turcot, el director de la revista Etcétera, que es la cueva de muchas plumas malandras de los ultraconservadores de la derecha, que escribe hace unos minutos. Ya ves que inició una campaña que a mí me dice sonso, menso o tonto o no sé qué de YouTube. Dice, falló el petardo de la Che Laida Sansores. Además, muy intelectual me dicen que él sí tiene cacumen y que yo soy un pobre imbécil a su lado. Se le olvidó el acento al falló, mi querido Marco Levario Turcot. A mí se me hace que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Falló el petardo de la Che Laida Sansores contra Denise Merker y López Dóriga. El audio no prueba nada y sobre todo no hay testimonio de preguntas cómodas. Preguntas cómodas, las de Lor Molécula o los aplausos del tonto de YouTube. No, bueno, qué bueno que no estamos en el mismo saco, Luis Guillermo Hernández. Te voy a contar, mi querido Vicente, una anécdota que para mí dibuja perfectamente quién es Denise Merker. Hace algunos años yo tuve el infortunio de trabajar en Televisa, tenía hambre, mi querido Vicente, tenía muchas deudas, tenía mucha necesidad y tuve la infortuna de contratarme como reportero en Foro TV en Televisa y participar en aquella cosa terrible llamada Iniciativa México, esa cónclave de medios que derivó en un pacto siniestro, en un pacto miserable de silencio alrededor del desastre de país que nos heredaba Felipe Calderón. Y en esa época me acerqué a Denise Merker para pedirle que me rescatara de Foro TV, donde pues me tenían reporteando baches, árboles caídos y perros sin correa en los parques públicos, porque yo era un reportero pues incómodo para la cobertura tradicional de Televisa. Y cuando me senté con ella, lo primero que me dijo, y lo recuerdo muy bien, fue: es que yo no te puedo contratar porque tú eres un huracán como periodista y yo no quiero problemas en la estación. Y esa frase, mi querido Vicente, me recuerda siempre quién es Denise, una periodista obediente, una periodista que no hace olas, una periodista que obedece el teleprompter, que lee puntualmente y que calla cuando le dicen que tiene que callar. El obús que lanzó ayer Alito no impacta en una credibilidad 100% acreditada, impacta en una personalidad que todos conocemos como gris, como intrascendente, pero sobre todo
como una personalidad que identificamos como ese periodismo indefenso que no le hace daño a nadie y que por supuesto es igual a la claudicación de la libertad. Un periodista obediente es un periodista que renuncia a la libertad de decir, a la libertad de hacer, a la libertad de expresar. Y por eso, mi querido Vicente, me da mucha tristeza ver que la pobre Denise Merker está identificada ya como lo que siempre ha sido, una periodista de silencios que se aprovecha de esos silencios para ocupar posiciones que de otra manera no podría ocupar. Se equivoca, mi estimado Marco Levario. El obús impactó donde tenía que impactar, en la sociedad mexicana que hoy mira con repudio, con repulsión y hasta con vergüenza ajena a las grandes lumbreras del periodismo que hoy están reducidas a puro lodo. Bueno, yo pregunto, por ejemplo, ahora con lo que sabemos, querido Luis Guillermo, si tenemos derecho a desconfiar de todo. Yo aquí digo, una de mis frases de batalla es, no nos crea ni a nosotros a ojos cerrados. Y lo digo sin falsa humildad, sin hipocresía. Que no nos crean. Yo no quiero que me crean a ojos cerrados, porque eso ya pasó. No podemos regresar a eso en los medios, no importa si son tradicionales o no tradicionales, alternativos, digitales, radio, televisión. Yo pregunto, ¿saldría gratis la entrevista de Ciro Gómez Leiva a la profesora Elbester Gordillo? No sé si fue entrevista. Confírmame, Quique Legorreta, confírmame, Luis Guillermo, porque como yo no le quise poner atención para no contaminarme, pero tengo entendido que había declaraciones en el... ¿Sí están? Bueno, yo pregunto, por ejemplo, si estas declaraciones del Elbester Gordillo en el programa de Ciro Gómez Leiva, creo que fue ayer en Radio Fórmula, son gratis o tuvieron un costo, algo que negoció algún alto ejecutivo de Radio Fórmula con la profesora Elbester Gordillo, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque son muy mal pensados, pues, por lo que se dio a conocer en este audio ayer en La Hora del Jaguar. Ahí Elbester Gordillo opinó sobre la designación de Leticia Ramírez como secretaria de Educación Pública. Estas son las declaraciones de la profesora Elbester Gordillo y ya le voy a decir por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo para que me dé su opinión Luis Guillermo Hernández. Un fragmento. Conozco bien a Leti en el movimiento magisterial, es decir, puedo hablar de su trayectoria sindical, ¿no? Y ella era una aguerrida combatiente muy complicada de la coordinadora en ese momento, de las líderes promotoras del movimiento de la CENTE, que históricamente se ha mostrado como combativa, de lucha, y que hoy la veo sumisa, callada, ante temas tan importantes como el de la educación. ¿A qué se refiere con que la ves sumisa y callada? Sigue, el Estado mexicano sigue, y el gobierno en este caso, dentro de sus facultades que respeto y reconozco, el presidente tiene facultad de nombrar a quien quiera. Lo que ocupa es, siempre hemos querido que una maestra o un maestro llegase a la Secretaría de Educación, con larga trayectoria académica, conocedora del sistema, comprometida con la educación pública de calidad, de excelencia, con el principio laico fundamentalmente también, y que logre justicia y equidad, desarrollo para la sociedad en su conjunto. Y una vez más vemos que esa no es la prioridad. La prioridad es la política por encima de la educación. Y creo que eso es... Bueno, ya estuvo suave, Ceci, ya estuvo suave. La profesora Elbester Gordillo reapareció, con mucho respeto para la profesora, como reapareció en algún momento el conocido en el bajo mundo del panismo,
como el jefe Diego Fernández de Ceballos. Reaparecieron, diría Jairo Calixto Albarrán, del team Munra, el inmortal. Pero bueno, a ver, ¿saldría gratis esta entrevista de Ciro Gómez Leiva? Pregunto, en Radio Fórmula. Y lo pregunto porque yo no he visto a Ciro defender, como lo hizo hoy el presidente, como creo que la gente decente, Luis Guillermo, su servidor, lo haríamos, lo hemos hecho, de las declaraciones hasta misóginas, clasistas, discriminatorias de un Leonardo Curcio, por ejemplo, que forma parte de esta élite intelectualoide, de periodistas, de esos tocados por Dios, que tiene su espacio, por cierto, en Canal 11, junto a María Amparo Casar. No lo he visto defender a Leti Ramírez, pero eso sí, llama a la profesora Elbester Gordillo para entrevistarla. Me quiero imaginar que él la llama, no que es al revés. Entendió el que entendió. Y lo menciono porque ya el colmo de los colmos. Genaro Villamil escribe, si Elbester Gordillo cuestiona el nombramiento de Leti Ramírez al frente de la SEP, esta decisión ha sido un acierto de López Obrador. Y adivine quién también reapareció para aplaudir a la profesora. Vicente Fox, el expresidente de México, dice, si alguien sabe de educación es la maestra Elbester. Saludos, maestra. No, ya. No. Luis Guillermo, ¿lo planteo bien o me regreso? Mi querido Vicente, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Elbester Gordillo nunca va a cambiar. Ella se mueve en función de los intereses económicos que puede aportar para difundir sus mensajes. No es casual que reaparezca justo después del nombramiento de la maestra Leticia Ramírez como nueva secretaria de Educación Pública. No es casual que Ciro, su aliado, siempre dispuesto a ponerle un tapete en forma de micrófono, esté allí en la primera línea para difundir su verdad. No es casual que el chayotero Salvador García Soto esté allí para ponerse de tapete en forma de micrófono, para darle espacio en el Universal y en sus diferentes plataformas. No es casual que mañana Raimundo Rivapalacio también la entreviste y también se ponga de tapete, camuflando el servilismo como si fuera periodismo e información para servir a la maestra corrupta, porque esa es la dinámica que ella ha utilizado siempre. Los aliados que reciben prebendas, que reciben regalos, que reciben cuantiosos estímulos para difundir la versión de Elbester Gordillo, doña corrupta. No es casual este ataque de casi toda la comentocracia aristócrata de los medios de comunicación, esta comentocracia que se hizo aristócrata con dinero público, que se convirtió en millonaria con recursos del erario durante los últimos 30 o 40 años, porque la llegada de la profesora originaria de la escuela normal, originaria de las escuelas pobres de la periferia de la Ciudad de México, que conoció de primera mano las carencias, no solo estructurales de la escuela pública, Vicente, sino las carencias del modelo educativo neoliberal que nos destinaba a que la gente sin recursos solo podía aspirar a educación mediocre que le permitiera ser mano de obra barata. Llegue hoy a la SEP con el ímpetu de transformar el modelo educativo como se planteaba la cuarta transformación desde el inicio del sexenio. Yo celebro la llegada de la maestra Leticia Ramírez porque la conozco, Vicente, la conozco desde hace muchos años como dirigente, como luchadora social, como activista, y lo he dicho en otros espacios y lo reitero.
He tenido oportunidad hace muchos años de platicar con ella y de identificar a una mujer combativa, pero sobre todo consciente de que la educación pública, la educación laica y la educación universal son el único motor que tiene el pueblo de México para el cambio social. Una mujer que está consciente de que un niño bien educado será un ciudadano empoderado, de que una mujer bien educada será un motor de cambio social, de que una comunidad que respeta a sus maestros de la escuela pública será una comunidad consciente del valor de la educación y de la cultura como plataformas únicas y poderosas para ascender socialmente. Están enojados y la corrupta Elba Ester Gordillo está enojada y vuelve a la escena de la ultratumba porque llegó a la SEP, mi querido Vicente, una mujer que está en las antípodas de ese modelo corrupto, de ese modelo perverso, sometido y miserable. Llegó a la SEP una mujer consciente de que la educación es el principal tesoro del pueblo y lo va a defender, lo va a custodiar. Y estoy absolutamente seguro, mi querido Vicente, de que vamos a platicar tú y yo allá en 2024 del extraordinario trabajo de la maestra Leti al frente de la SEP, a pesar de los gritos, los berridos y la miseria de toda la opinocracia que esperaba un aliado de Claudio X González, un aliado de Elba Ester, un aliado de Mexicanos Primero, un aliado de México Evalúa o un aliado de cualquiera de todas esas insignias que durante tantos años normaron el criterio de las políticas públicas en materia de educación. Se les acabó la fiesta, Vicente, y la maestra Leti ya está en el pizarrón anotando que hay un borrón y cuenta nueva en la educación. Y precisamente para exhibir la miseria de Leonardo Curcio, este periodista, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo exhibe en la mañanera, luego de mostrarle orgullo y mucho cariño a Leticia Ramírez, a quien le pide que pase al podio con ella, y por ahí hasta abrazo y beso hubo, pero es así como exhibe a Leonardo Curcio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es importante también porque ¿en qué medio están? Canal 11. Hablan, ¿no?, de que hay censura, somos autoritarios. Canal 11, para la gente, el Canal 11 es el canal del Politécnico, y en la Organización de Administración Pública, el Politécnico depende de la SEP. O sea que, ¿cómo se llama el señor? Leonardo Curcio ya la libró porque no se le va a tocar, no se le toca a nadie, y menos a él. Y ahí siguen porque pues hay libertades. No, es que no, es demostrar de que no somos iguales, de que no somos iguales y que no hay censura, nada más el derecho de réplica, porque ni modo que dejemos pasar esto, y ni siquiera es por el señor Curcio, es para mandar el mensaje a los jóvenes, porque nuestra labor es pedagógica, es de orientación, es de concientización, para que cada vez seamos mejores.
Tener una sociedad mejor significa tener ciudadanos que respeten, que no sean clasistas, que no sean racistas, que no discriminen, que no humillen, que no se sientan más que otros. El poder es humildad. Aún siendo una eminencia, se debe actuar con humildad, no con prepotencia y mucho menos ofender. A ver qué dijo el señor. ¿Ella quién es? Amparo Casar. Ah, también. Que han dicho ustedes. O sea, que el presidente confíe en un círculo amplio con el que ha gobernado, supone que está reclutando a técnicos. Se ha nombrado a Enrique Semos, secretario de Educación, a Luciano Concheiro, entonces, bueno, son gente del presidente, pero tienen credenciales para hacerlo. En este caso va y recluta entre los que lo ayudan, o sea, entre mi oficina directamente. Dice, a ver, este señor Villegas que me ayudaba se va de embajador a Rusia. Esta señora que me atendía las llamadas se va de secretaria de Educación. O sea, yo no digo que nombre a María Amparo Casar secretaria de Educación o a Carlos Elizondo. No tendría la competencia. No te digo, no, bueno, es un decir, no, pero podría decir, oye, ¿por qué no nombra a quienes están? Claro. Podría nombrar a muchos de la 4T que lo han acompañado y que tienen competencia técnica y un proyecto político. Y aquí el nombramiento es, chicos, me tienen decepcionados. A mí los únicos que me gustan son los militares y los que están cerca de mí. De todos los demás. No la podría nombrar. Sí, y Leti es de primera y que porque contestas el teléfono. Qué bueno. Qué bueno que contestes el teléfono, porque hay quienes no contestan el teléfono. Sí. Sí, 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 sí. ¿Pero qué dice de Enrique Semo? Que él podría saberlo nombrar. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis Guillermo, para cerrar tus impresiones, tus comentarios, vaya manera también de exhibir una situación ahí que creo que debemos de debatir sobre Canal 11, qué exhibidota qué raspón para María Amparo Casar y para Leonardo Curso, que son de los que gritan censura, censura, con este dictador, y están ahí en Canal 11, y creo que aquí sí tengo que ser claro, sí, este comentario sí lleva una gran dosis de envidia, porque creo que deberíamos de, así como lo hemos hecho en las redes y en las calles, deberíamos de reclamar ciertos espacios, los que estamos en los medios alternativos, digitales, en el internet, en canales como Canal 11. Qué triste que los que dirigen estos canales del Estado mexicano tengan tanto miedo a abrir los espacios también para nuestros pinches youtuberos. Entendió el que entendió, Luis Guillermo. Pues mira, mi querido Vicente, para mí es muy triste, verdaderamente muy, muy lamentable que aquel proyecto maravilloso de construir, de erigir una gran corporación mediática en los espacios públicos, una especie de BBC a la mexicana, pues haya quedado en la ilusión y en el sueño ante la incapacidad de pues, los encargados de llevar este proyecto a cabo y ante la poca destreza para cambiar las lógicas y para abrir los espacios en los medios públicos. Yo lamento mucho que en Canal 11, el canal que dirige un joven, muy joven, Carlos Brito, pero que en realidad pues es un espacio de poder de José Antonio Álvarez Lima, pues las voces de la derecha, de la ultraderecha, sigan teniendo espacio, no porque tengan espacio, que ojalá se mantenga. Lo lamento porque no se abrieron
las ventanas y las puertas para que entrara aire fresco. Lamento que Genaro Villamil no haya tenido la capacidad, la destreza o la disposición de transformar los medios públicos como lo anunció al principio del sexenio, y hoy tengamos el IMER prácticamente con las mismas estructuras, porque Aleida Calleja simplemente no tuvo ganas o no tuvo destreza o no tuvo capacidad para cambiar las voces, para incorporar voces nuevas, para oxigenar ese viejo y anacrónico modelo de comunicación que es el IMER. Lamento mucho que en el Canal 22, salvo unas cuantas excepciones, las figuras sean las mismas y en muchos casos las que heredó el calderonato y el peñanietismo. Y lamento mucho, mi querido Vicente, sobre todo que la pluralidad no haya llegado a esos medios públicos. Honrosa excepción el caso de Radio Educación, que se aventó el tiro de cambiar programas, de incorporar voces, de sacudir, a pesar de muchas resistencias, sacudir el entusiasmo de los trabajadores y las trabajadoras y lograr una muy, muy buena actualización y modernización, porque salvo Radio Educación, mi querido Vicente, ninguno otro de los medios públicos hizo nada por cambiar, y esa es una gran derrota para el pueblo de México. Pues ojalá que se pueda rectificar el camino. Siempre se está a tiempo para rectificar el camino. Esa es mi opinión también, mi querido Luis Guillermo. Y yo sé que andas siempre bien activo en redes sociales, en Twitter. Hay que seguir apoyando tu canal. Maestro, ¿por qué no cerramos? Yo agradecido en el alma por las aportaciones a Sin Censura tan generosas tuyas, tus aportaciones. Luis Guillermo, ¿por qué no cerramos? Ofreciéndote la misma generosidad, y espero que así de generosa sea la audiencia de Sin Censura para que te siga en Twitter, para que se suscriba a tu canal de YouTube, para que esté al pendiente de tus trincheras, Luis Guillermo. Muchas gracias, mi querido Vicente. Una gran parte de mi audiencia viene de Sin Censura y lo agradezco y lo agradeceré siempre en mis espacios. Luis Guillermo Hernández, Sexta W, en Facebook, en YouTube, en Twitter también, y por supuesto en mi plataforma digital sextaw.com.mx. Ahí nos estamos viendo y escuchando, mi querido Vicente. Gracias, como siempre, por la generosidad absoluta e inmerecida hacia el trabajo de un servidor. Ni un paso atrás, Luis Guillermo. Un abrazo. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.